yo te cuento que en este momento nos estamos muriendo de calor. Increíblemente, en 2-3 días nos vamos a estar muriendo de frío, porque claro, llegando ya al Uruguay ya cambia el clima. Es increíble la diferencia. Estamos hablando que ¿qué estaremos? 1200 kilómetros, una cosa así más o menos. No es tanta la distancia como para la diferencia que es en realidad. Estábamos hablando con gente de acá de la zona y dice que siempre es así. En verano, imagínense lo que es en verano. Dicen que es impresionante, prácticamente no salen a la calle. Entramos al Parque de la Cruz. Allá se puede ver la cruz a lo lejos. Para venir al parque tenés que venir con mucho tiempo. Uno viene, son unos 7 kilómetros de la ruta, dejamos una ruta para llegar acá. Son 7 kilómetros hasta aquí, hasta el estacionamiento. Después hay que seguir otro tanto más, porque hay una ruta que nos sigue hacia adentro y te lleva a los pies de la cruz. Después hay un ascensor que te sube. Hoy por el viento, acá parece que no hubiera, pero dice que hay viento allá arriba. Por el viento hoy están suspendidos los ascensores. Así que si ustedes vienen con tiempo, vienen, llegan al pie de la cruz, suben en ascensor y pueden llegar hasta el ala de la cruz. Y pueden tener una vista panorámica. Nosotros no vamos a llegar hasta allá porque ya que no se puede subir, sería inútil llegar hasta allá. Porque hoy justamente están suspendidos hasta la tarde, por lo menos, los ascensores. Nos vamos a regresar a la ruta. Bueno, nos vamos del parque temático de la Cruz. Vamos a regresar a la ruta y vamos a seguir rumbo a San Ignacio. Igual esta ruta hasta acá es muy bonita.
Bien, estamos entrando de San Ignacio. Sabemos que hay unas ruinas jesuitas aquí muy importantes. Y bueno, vamos a ver si las visitamos. Llegamos a San Ignacio, a las ruinas de San Ignacio, y acá tenemos un chico que nos va a cuidar las cosas. Después les contamos cómo nos fue. Eso de las ruinas de San Ignacio. Acá como pueden ver. Y acá vamos a entrar. No sé si se alcanza a ver, ahí hay fotos de cómo encontraron los restos de las misiones. Esta es la entrada del templo principal. ¿Cómo los encontraron, no? Claro, toda esta zona prácticamente se lo comió la vegetación. Pero impresionante. Estamos hablando que el primer templo fue puesto en el 1600. ¿Cuánto fue el primero? 1609 se fundó la jesuita. En 1609. Y esto fue en 1938. Mirá cómo se ve los árboles, Sí. las ruinas. Se ve que después se fueron y quedó abandonado. Se ve que sí. Impresionante cómo tallaban la piedra. Y no solo la piedra, allí hay una columna de madera tallada que... ¡pah! Impresionante el trabajo que tiene. Es piedra arenisca esto, es un fragmento de una fuente. Hay que tallar esto. Impresionante. Una fuente de agua, ¿viste? Bueno, aquí les estamos mostrando un poquito lo que... Acá era la capilla. Aquí dice que era la capilla. Y si uno sigue por aquí, acá vemos más como habitaciones. Pero están muy, muy mantenidas así. Acá pueden ver las piedras. Recién entramos al museo allí y impresionante las fotos que habían de cómo encontraron esto, ¿no? Porque claro, la vegetación que hay es increíble y prácticamente se lo estaba comiendo todo. Claro. Y debe estar un poco reconstruido esto, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo han reconstruido un poco. Y lo que está, nos dijo el muchacho del estacionamiento, que lo que nosotros tuvimos recién en la entrada, que eran unos portones parecidos, es una réplica de este. Ahí va. Nosotros estábamos encantados con la entrada, es una Sí. réplica de este. Estamos aquí en el portón, en la entrada de lo que son las ruinas, y por suerte todavía nosotros nos adelantamos. Ahora creo que a las 11 por ahí sale el guía con toda la gente que quiere escuchar la charla. Nosotros no esperamos el guía por esto, porque estamos solos. Podemos sacar fotos, podemos disfrutar y no hay tanta gente.
hay que ser muy cuidadoso, respetar los espacios que están marcados, no se pueden pisar. Hay que ser muy cuidadoso, porque estas cosas tienen muchísimos años y hay que cuidarlas. El altar sería, no el atrio, no el altar. Acá. Porque esto es el final, me parece, de la iglesia. Está muy bien porque vos caminas por los espacios que te marcan y ves todo, igual. Aquí nos dijo que estaba el cementerio, nos enseñó. A ver si se ve. Uy, se largó a llover. A ver si es acá el cementerio, vamos a mirar. Acá no es. Acá no es. Hay un árbol de frutos ahí, mirá. Naranjas. Asombrados cómo eran tan cuadradas las piedras, cómo las cortaron tan cuadradas. Esto debe ser una piedra igual, porque dice que es piedra arenisca, capaz que si le das tipo ladrillo, ¿viste? Capaz que si le das, vas cortando. Ladrillo. Ah, pero igual, cuadraditas. Estas parecen un poco más duras, pero parece que fuera la misma piedra. Mira ahí. Estacionen en el primer estacionamiento. En la parte de la salida. En la parte de la salida. Porque aquí los está esperando Javier Eduardo Olivera. Y él les puedo asegurar que es de confianza. Les cuida las cosas, no toca nada, cuida que nadie se acerque a los vehículos. Es totalmente de confianza. Así que ha sido un gusto conocerlo. Igualmente, señora. Muchas espero gracias. que tengan buen viaje, que Gracias. tengan un buen regreso y que puedan volver cuando ustedes deseen. Muchas gracias. Está vacío, ¿viste? Con todo el paseo del artesano está cerrado. Se ve que no es época de turismo. Nosotros vinimos, estaba todo abierto. Aquí hay algún artesano, hay.
gente que va a Paraguay. Y acá tienen a Andrés Guacurari. Es el hijo adoptivo de Artigas.